En la vida, todos enfrentamos desafíos inesperados, momentos que nos sacuden y nos obligan a replantear nuestro camino, pero en cada final hay una semilla de un nuevo comienzo. Bienvenidos a Nuevos Comienzos, un espacio donde reflexionamos cómo transformar las dificultades y cambios en oportunidades para renacer. Conéctate con nosotros y descubre cómo, con una actitud positiva, puedes cambiar tu atmósfera y dar el primer paso para un futuro mejor. Iniciamos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Soy Grace Mendoza y pues estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes esta mañana. En este programa de Nuevos Comienzos, en el episodio número 49, y bueno, este es un episodio especial porque cumplí un año ya con las transmisiones de este programa y la verdad es que no podía dejarlo pasar porque ha sido un año muy importante, ha sido un año muy valioso en donde cada una de las personas que ha estado aquí o vía telefónica o inclusive en grabaciones han compartido desde su corazón algo para transmitirnos a todos, aunque los procesos y todos somos diferentes, las situaciones siempre son diferentes, pero algo que nos puede inspirar para no rendirnos y pues continuar, ¿no? Porque la vida es así, la vida no es un plano. La vida a veces estamos súper bien, estamos en la cima, otros momentos podemos irnos hacia abajo. Y bueno, lo importante es no quedarnos ahí, sino continuar, luchar y salir adelante. Entonces, bueno, este episodio se llama 48 latidos, un nuevo comienzo, y estos 48 latidos, pues, son estas 48 historias que he transmitido durante este año. Y voy a hacer un pequeño resumen, voy a platicar. No es que alguna sea más importante que la otra, todas son importantes. Todos los testimonios son de gran valor. Y como les decía, es bien importante que esto sea de inspiración para darnos cuenta que a todos nos pasan cosas y que en algún momento podemos usar esas adversidades para reflexionar, reinventarnos, ser mejores y bueno, pues crecer, ¿no? Porque así es la vida, a eso venimos. Y bueno, yo de verdad quiero agradecer porque cada persona que se ha presentado aquí, pues ha sido muy importante. Quiero recordar episodios en donde personas han hablado de sus pérdidas, ya sea de un esposo o de un hijo, y yo sé que es doloroso. En este fragmento, ojalá que este mensaje llegara a cada persona que ha vivido la pérdida de algún familiar, ya sea por alguna situación natural, por enfermedad, o pues desafortunadamente en algún accidente, pero viendo esa situación que pasó hace 15 días, el accidente de la pipa, mi corazón estaba de verdad, o está, porque todavía lo siento, está triste. Vi los videos como todos nosotros, a cada persona que se ha ido, y siento el dolor de las familias porque fue una verdadera tragedia, pero de verdad me encantaría, yo sé que no hay palabras, pero me encantaría que supieran que todo tiene un propósito, que todo en la vida pasa para algo y que es importante superarlo. Hablo también desde un aspecto personal porque igual a mí me tocó vivirlo, ¿no? Con mi familia, cuando secuestraron a mi tío, y me tocó leer el expediente y ver sus fotos, que tampoco fue agradable. Y eso me lleva a ser empática, ¿no? Con las personas que han pasado por alguna situación similar o como este accidente que les menciono.
me encantaría que pudieran escuchar cada historia, como la de Eligama, que ella, viniendo de una familia, pues digamos, sin carencias, con amor, y ella cómo se involucró con una persona que la dejó, bueno, que más bien que ella se dejó envolver, y cómo sucedieron las cosas cuando él fallece y después su pequeña también trasciende por alguna situación, eh, que ella, bueno, su mamá no se dio cuenta que ella tenía algún trastorno y tomó una decisión que para ella en ese momento era correcta, pero hoy Eli es una mujer que aunque extraña a su hija, que el 22 de octubre va a ser el segundo aniversario luctuoso de su hija, ella, a pesar del dolor, decidió continuar, salir adelante porque tiene a sus otros dos hijos. O hace algunas semanas, cuando entrevisté a mi amiga Melissa Cota, que hablaba también de su bebé, cómo se dieron cuenta, ¿no? de la situación, y este pequeñito tenía apenas 1 año y precisamente acaba de cumplir también, creo que 4 o 5 años, no recuerdo, creo que 4 de que partió de esta tierra. Pero cada persona tiene un propósito en la vida, no somos eternos, y esa parte es como la que a mí me encantaría que todos fuéramos conscientes, ¿verdad? Porque, claro, yo también lo viví y entiendo y comprendo ese dolor, pero finalmente no nos quedamos ahí y avanzamos, ¿no? Y también mi primo, del que les hablaba, ¿no? Cuando secuestraron a su papá, cómo vivió su proceso de duelo, que él no se dio cuenta porque a lo mejor todos estábamos en nuestro dolor, y él, al ser empático con el dolor de los demás, no atendió su dolor. Era un niño de 11 años cuando perdió a su papá, y cómo fue que le afectó, ¿no? Toda esta pérdida, cómo lo fue trabajando y todo lo que ha logrado el día de hoy. A mí me encanta, sé que todos somos diferentes y sé que todos procesamos estas pérdidas de una manera diferente. Sin embargo, lo que quiero resaltar es que veamos cómo las personas han luchado por sanar ese dolor y salir adelante. Y hoy, por ejemplo, pues también mi primo es una persona que es médico y está en una posición ahorita también importante en su medio, y lo hizo a pesar del dolor, ¿no? En su corazón. También platicamos sobre el terremoto del 17 de septiembre, pero el del 2017, no el del 85, en donde Mauricio Abrego nos platicaba cómo fue su experiencia, cómo vivía antes, cómo estaba él inmerso siempre ha sido una persona con valores, pero como en otra cosa, en su mente había metas diferentes de las que tiene hoy y su visión era muy diferente. Entonces, este terremoto, ¿cómo cambió su perspectiva? ¿Cómo cambió su vida? ¿Cómo se acercó él a su familia? ¿Cómo hizo toda esta situación, a pesar de que él perdió su hogar? Porque fue de los edificios que se derrumbaron. A pesar de eso, y que perdió casi todas sus cosas, inclusive no por esto, pero vaya, cambio de trabajo. Él ya era una persona independiente, pero esta situación lo llevó a reinventarse, a conocerse, y bueno, pues él está en Aguascalientes triunfando, haciendo lo que ama, con su familia, ¿no? Con sus padres. Y yo quiero que a lo mejor, bueno, en el momento no lo vemos, pero me gustaría que pensáramos que dentro de esas cosas feas o tristes o difíciles que enfrentamos en la vida, siempre hay un propósito, y que cuando lo atravesamos, llegamos a ese lugar
en donde debemos estar el día de hoy, ¿no? Eso se me hace increíble porque Mauricio, por ejemplo, pudo ver que él necesitaba estar cerca de sus padres, de su familia, y aunque muchas personas perdieron también a sus seres queridos en ese terremoto, y obviamente hay muchas historias sobre eso, la de Mauricio específicamente lo hizo encontrarse con él y con sus padres. Y eso creo que son cosas tan valiosas y tan hermosas que podemos resaltar. También en este trayecto tuve la oportunidad de conocer a Juan Botero, y él es el fotógrafo oficial de Maná, y ver su corazón tan dispuesto, un corazón humilde, un corazón con esta emoción y este entusiasmo de crecer. Yo no conocía su historia, yo simplemente vi una entrevista que le hicieron a él y me acerqué, le mandé un mensaje, y la verdad es que nunca me imaginé que él fuera a decirme sí, sí te voy a dar una entrevista. Esa entrevista fue en octubre de hace un año y la hicimos afuera del Auditorio Nacional porque ese día se presentaba Maná en concierto. Yo soy muy fan del grupo y fue una experiencia también maravillosa porque él es con toda esa sencillez que lo caracteriza. Empecé a preguntarle, ¿no? Cómo es que él había empezado en el medio, ¿no? De la fotografía y cómo había luchado para llegar hasta Maná, que para él era un sueño. Entonces su historia es muy rara porque él pues es colombiano, de pronto pues tiene la oportunidad de irse a vivir a Miami con su papá y él empieza a trabajar, no tiene, ni siquiera terminó, creo que terminó la prepa, pero él no tiene una preparación profesional, por ejemplo, en la fotografía, y él tenía un trabajo convencional en una oficina que no lo llenaba, que era solamente un trabajo pues para obtener ingresos. Y entonces su historia me llevó a mí a confiar en que cada proceso nos lleva a pensar y a hacer lo que amamos, porque él cuando fue la recesión de Estados Unidos pierde su empleo y entonces no había como muchas opciones de trabajo y él dice, bueno, pues si a mí me gusta la fotografía, él quería ser baterista, pero no pudo estudiar eso. Y también quería ser ingeniero de audio y tampoco pudo estudiarlo por lo caro de la carrera. Entonces él en ese momento dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? No encuentro trabajo, no tengo dinero. Y entonces él se empieza a preparar como fotógrafo. Dice, yo desde niño tomaba las fotos en la familia, yo era el que siempre estaba designado para tomar fotos. Dice, entonces yo me di cuenta que eso era mi pasión y él solito empezó a capacitarse, a capacitarse, a capacitarse, a tomar cursos en línea gratuitos y a observar las técnicas de otros fotógrafos. Y entonces empezó, como todos, a lo mejor él empezó en fiestas y de pronto fue conociendo personas y empezó a trabajar con artistas también importantes como J Balvin y otros dentro del medio. Nickelodeon es otro, que les tomaba fotos también a los chicos, que son de los que recuerdo ahorita, pero hay muchos artistas, ¿no? Y entonces de pronto se le presenta la oportunidad, él también es súper fan de Maná, es el fan número uno, y entonces se le presenta la oportunidad de fotografiarlos a ellos. Obviamente él trabajó mucho, estuvo cerca, tenía contacto con la banda, pero no los usó a ellos como medio para llegar, ¿no? Él de manera profesional fue colándose y hoy es el fotógrafo oficial de Maná. Yo siempre dije, desde que él llegó con ellos, yo dije, estas fotos están increíbles, o sea, sí hay un antes y un después y no menosprecio el trabajo de nadie, pero sí hay un antes y un después de esta
experiencia cuando llega Juan Botero como fotógrafo oficial de Maná. Y para mí esa es una de las historias, para mí de manera personal, que ha llenado mi corazón por esas ganas de no rendirse a pesar de que todo mundo en su familia le decía, no hombre, ¿cómo crees que te vas a dedicar a la fotografía si ni fotógrafo eres, ¿no? No lo vas a lograr, ¿no? Inclusive lo dijo su esposa, la que era su esposa en ese momento, pues tampoco confió en él, hubo un divorcio. Y todo esto lo llevó a decir, les voy a demostrar que sí puedo. Y entonces hoy es un gran fotógrafo, obviamente él tiene otras metas, pero ahorita está enfocado en esto. Y de verdad, para mí esta historia fue la que más alimentó mi corazón para continuar, ¿no? Para vivir los sueños que yo tengo. También hablamos de transformación financiera, de finanzas con sabiduría. Tuvimos 2 invitados, Charlie y Jorge Pérez, que nos hablaron en diferentes momentos de su experiencia en el área de finanzas. Y esto es tan importante, este programa es muy enfocado en vamos a trabajar en nuestras emociones, porque es ahí en donde nace todo lo que podemos lograr o no lograr. Entonces ambos coincidieron que cuando no tenemos emociones sanas, podemos utilizar el dinero de una forma incorrecta para sanar o no sanar, para llenar esos vacíos que tenemos en nuestro corazón. Y eso se me hizo muy también importante, porque cuántas veces, yo creo que todos lo hemos vivido, al menos yo sí, no sé ustedes, pero esta parte de decir, híjole, hoy no tuve un buen día, voy a ver qué me compro, me voy a consentir. Y entonces de pronto pues no tengo dinero, pero uso la tarjeta de crédito, que tampoco es mala, también lo hablamos, pero hay que saber usarla, hay que ser conscientes de cómo lo vamos a hacer. Entonces, todo esto fue un camino también importante, ¿no? Que hablamos sobre este tema de las finanzas, porque ahí también podemos ver cómo anda nuestro corazón, cómo andan nuestras emociones, cómo estamos utilizando nuestro dinero, ¿no? Y también hablamos de, bueno, ok, ya estoy endeudado y cómo voy a hacer para salir de esas deudas, ¿no? Entonces ambos coincidieron que necesitamos un plan de gastos y necesitamos analizar si hay compras o gastos hormiga para que podamos empezar a disminuirlos, ¿no? Por ejemplo, Jorge Pérez nos decía, si te compras a lo mejor una coca diario, bueno, pues reduce el consumo del refresco, entonces toma agua y no nada más te va a ayudar a disminuir esos gastos hormigas, sino que también va a ayudar a tu cuerpo, ¿no? Si eres diabético, por ejemplo, pues no deberías estar tomando refresco, ¿no? Entonces él dice, ay, bueno, él así daba un ejemplo y no sé exactamente cuánto cuesta un refresco, ¿no? Una Coca-Cola, pero él decía, no sé, 15 pesos una botella, ¿no? De 600, no sé si sea el costo real, porque no la consumo. Pero multiplica 15 por 30 y entonces ahí ya tienes un monto considerable, porque tú en tu mente dices, ay, son 15 pesos, pero multiplícalo por esos 30 días y multiplícalo por 12 meses y entonces ahí vas a tener ya un monto que dices, ok, de aquí puedo pagar una tarjeta, ¿no? Y bueno, vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos para seguir con este pequeño resumen de este año de nuevos comienzos. Estás escuchando Nuevos Comienzos con Grace Mendoza. Vamos a un corte y regresamos. Atención amantes del cuidado de la piel. ¿Buscas una solución holística que realmente funcione? Descubre Neora, la marca que está revolucionando el cuidado de la piel con productos diseñados para realzar tu belleza natural.
En Neora combinamos la sabiduría de la naturaleza con la ciencia de vanguardia para ofrecer productos que nutren, rejuvenecen y transforman tu piel. Pero eso no es todo. Sigue a Neora en nuestras redes sociales y mantente al tanto de nuestros consejos exclusivos para tu piel, promociones especiales y mucho más. Síguenos en Facebook como Cuida tu piel con Neora by Grace. Y también encuéntranos en gracemendoza.neora.com. Dale a tu piel el cuidado que merece. Descubre la magia de Neora hoy mismo y luce una piel radiante y saludable. Neora, cuidando tu piel con la ciencia de la naturaleza. Sigue escuchando Nuevos Comienzos. Continuamos. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Muchas gracias a todos por acompañarme, ya sea en audio o por Facebook Live. Y bueno, pues continuamos con este pequeño resumen. Espero no estarlos durmiendo, ¿verdad? Porque es como este caminar durante todo el año, que creo que tuvimos temas muy importantes y vienen temas también importantes. Es que todas las experiencias pues son valiosas, ¿no? Cada quien desde su perspectiva, desde su punto de vista, pero creo que todas las historias son importantes, ninguna es menos que otra o más que otra, ¿no? Y bueno, también hablamos con Claudia Ábrego sobre la adopción, que también es un camino complejo. Yo en algún momento cuando era niña y pasábamos con mi papá, mi mamá, mis hermanos, pasábamos sobre Calzada de Tlalpan, ahí hay una casa de cuna y yo decía, ¿cómo es posible que haya bebés abandonados, ¿no? Niños solos. Y eso era algo que también, es algo que también me duele, ¿no? Y cuando supe la historia de Claudia, que adoptaron a una pequeñita desde casi recién nacida. Ellos son de aquí de Ciudad de México, pero se fueron a vivir a Chile y entonces estuvieron un tiempo allá, pero estando allá adoptaron a esta pequeñita y a mí me encantaría que en algún momento Daniela pudiera escuchar la entrevista que le hice a su mamá, en donde ella habla de este amor, cómo nació el amor hacia ella, porque no es una hija de sangre, pero sí es su hija de corazón, ¿no? Ella dijo, ella a lo mejor no creció en mi vientre, pero creció en mi corazón. Y entonces ese amor es igual de puro y de hermoso que si fuera su hija de sangre. Han pasado por muchos desafíos, pero el amor siempre vence todo. Y la verdad es que Claudia es una mujer admirable junto con su esposo, porque él obviamente también está involucrado. Y el conocer cosas que ellos o que ella no habló aquí en la cabina, pero conocer la historia y las cosas, los desafíos que han tenido que enfrentar, me deja de verdad una huella en mi corazón, porque pienso en el amor tan grande que existe de ellos dos para esta pequeña que hoy ya es una adolescente, pero me gustaría que ella en algún momento lo escuchara para que se quedara grabado en su mente y en su corazón, y si en algún momento hay algo que la haga dudar del amor de sus padres, que tenga ella ahí ese testimonio de amor de parte de... Claudia fue la que habló en esta entrevista, pero yo sé que su esposo también vive ese amor por su hija, y aparte, o sea, es gente, no son de mi familia directamente, pero convivo con ellos y cuando yo los llego a ver, me gusta mucho ver el amor que le tienen, y no solo ellos como padres, sino toda la familia, los primos, los tíos, inclusive la mamá de Claudia, que la recibe, o sea, no como su nieta, es su nieta, ¿no? No hay diferencias entre ese amor de quien es
de su sangre y quién es de Daniela, que es del corazón. Y en esa historia yo también puedo hablar un poquito porque mi papá eh, pues adoptó a uno de mis hermanos. Mis dos hermanos mayores son hijos del primer matrimonio de mi mamá, pero mi papá adoptó a uno de ellos, al segundo hijo, pero yo sé que en el corazón de mi papá también estaba adoptar al mayor. Entonces, pensar en eso y ver que él nunca hizo diferencias entre nosotros, bueno, obviamente entre ellos como hombres y yo como mujer sí había diferencias, pero nunca fue esa diferencia de, ay, no, él no es mi hijo. No, claro, hasta sus apellidos le dio. Y a lo mejor siempre, o sea, siempre tenemos errores, somos seres humanos, pero mi papá le dio lo mejor que pudo darle. Y no sé, yo creo que no cualquier persona lo puede hacer y eso es algo que yo admiro de mi papá. También estuvo aquí mi hijo, hoy de 18 años, ya universitario, estudiando ingeniería geomática. Cuando él estuvo fue en diciembre y él no sabía todavía qué iba a estudiar, pero platicamos un poquito de nuestra historia, cómo era yo antes como mamá, que no era como una buena mamá y a lo mejor hoy tampoco lo soy, pero ya no soy tan mala como antes, en donde mi hijo pudo experimentar y puede ver esos cambios. Yo sé que muchas personas dicen, es que tu hijo no puede ser tu amigo. Yo sí lo veo así porque mi hijo es un ser tan pensante, tan racional, tan centrado, que a mí me sorprende la manera como a veces él me da consejos a mí. Entonces él platicó toda su experiencia, vivió bullying en la secundaria y después lo tuve que cambiar porque la situación no era nada agradable y obviamente como mamá yo no iba a permitir que mi hijo viviera en un infierno, ¿no? Entonces lo cambio de escuela y él ahí da un brinco y yo no sé qué fue lo que se despertó en su ser, que ahí dio un cambio radical y de ser una persona a lo mejor introvertida, no a lo mejor todavía es introvertido, pero ese cambio de secundaria lo llevó a dar un salto a ser un joven diferente y yo estoy muy orgullosa de mi hijo porque es un chico centrado, él, aunque le guste platicar y el relajo y de pronto la fiesta, él es un joven centrado, es un joven que no le gusta meterse en problemas, que le gusta ayudar a las personas, que tiene también sus complejidades en su forma de ser, pero al final él está enfocado, tiene un objetivo y va tras él. Entonces, eso me encanta de él. Yo no sé qué hice para merecer a un hijo tan maravilloso como él. Y bueno, también, bueno, ya les platiqué un poquito de mi primo con el legado de papá, se llamó ese episodio. También hablamos de las adicciones, estuvo Sergio Romero, no aquí en cabina, pero sí en entrevista, 2 o 3 ocasiones creo, no recuerdo, y él nos hablaba de cómo vivió él este proceso también de las adicciones, cómo fue que él descubrió que tenía que enfocarse en sanar sus emociones. Las adicciones no solamente estamos hablando eh, de una adicción de algún, como alcohol, por ejemplo, o drogas, se me fue el nombre, perdón, sino que las adicciones puede ser, como les decía hace rato de las finanzas, compras compulsivas, juegos, sexo, no sé, lo que se les pueda ocurrir, juegos en el casino, por ejemplo, que tampoco, no recuerdo cómo se le llama eso, pero todo en exceso es una adicción y tiene que ver con sanar nuestras emociones. Entonces, bueno, él nos platicó de este camino que para él ha sido muy difícil, pero él es una persona tan admirable que ha ido caminando, sanando, avanzando. Es una persona consciente, es una persona que ha descubierto que es un hombre sumamente inteligente y que Dios lo tiene de su mano y que Dios no lo suelta y su experiencia de vida
lo ha llevado a ayudar a muchísimas personas. Y Sergio, si en algún momento ves este programa, te mando un saludo, un abrazo y a cada una de las personas que ha estado aquí. Pero creo que este tema de las adicciones es uno de los más fuertes porque muchas veces como familia no sabemos cómo ayudarlos. Bueno, yo en mi familia no tengo esta situación, pero la experiencia que Sergio nos compartió pues es compleja porque de repente la familia ya no sabe qué más hacer, ¿no? Es desesperante no poder ayudarlos porque es una realidad que si la persona que está en adicción no quiere recibir ayuda, no hay nada en este mundo, ninguna terapia, ningún psicólogo, ni psiquiatra, ni nada que lo pueda ayudar a salir de esa situación. Todo es que la persona esté convencida. Y estas situaciones vienen de una herencia familiar que no se juzga porque todos nacemos sin saber y vamos creciendo conforme vamos pudiendo, pero lo importante es lo que les decía hace un momento, hay que sanar, hay que trabajar en nuestras emociones para ser unas personas sanas emocionalmente. Con él, por ejemplo, decíamos, cuando te sientes mal, te duele algo físicamente, pues identificas con quién debes ir, con un cardiólogo o con alguien, con un neumólogo o no sé, un ortopedista cuando es de los huesos, con un médico general si tienes gripa y tantas especialidades que hay, ¿no? Identificas con qué médico debes ir, pero cuando hablamos de las emociones, y esto se relaciona también con el caso de mi primo Adrián, cuando fallece su papá, él no entendía lo que estaba sucediendo y empezó a tener problemas de salud ya más grande, como a los 17 años. Y entonces él iba con el médico para que lo revisara porque era un problema gastrointestinal y pues no encontraban cuál era la causa de ese malestar. Hasta que por alguna situación descubrieron que eran sus emociones las que no estaban bien y las que estaban provocando ataques de ansiedad también. Y entonces es ahí en donde él empieza a trabajar sus emociones para sanar la pérdida de su papá. O sea, fue un trayecto de 6, 7 años que él no sabía que eso que él sentía en su cuerpo era a causa de la situación, ¿no? De cómo falleció su papá. Entonces, regresando al tema de las adicciones, Sergio nos decía, ok, estás enfermo y vas con el médico, pero con las emociones no te das cuenta, no te das cuenta qué es lo que está mal y no nos atendemos. Entonces, muchas veces pensamos, si voy con el psiquiatra, van a decir que estoy loco. Y no es por ahí. Atender nuestras emociones, atender nuestra salud mental, no es estar locos, simplemente a veces con Eli Gama vimos esto también, cómo su cerebro dejó de generar sustancias y en el de su hija también, y por eso ella permitió lo que sucedió con su esposo. Su hija tomó esa decisión que para ella en ese momento era lo mejor porque estaba sufriendo, ¿no? De acuerdo a lo que Eli nos platicó. Pero una psicóloga le dijo, parece que tu hija tenía este trastorno. Y no se dieron cuenta porque esas cosas no son palpables, no podemos verlas o no podemos sentir, ¿no? O identificar más bien que es un tema emocional o que nuestro cerebro no está generando esas sustancias que necesita para que seamos felices. Entonces, el psiquiatra, que es el que nos medica para que nuestro cerebro tenga esos químicos, las cantidades adecuadas, no es que estemos locos. Y entonces, bueno, también hablamos de cáncer. Tuvimos, y la próxima semana va a estar nuevamente Mao, hablamos de cáncer. Marisela Ochoa nos platicó, me acuerdo perfecto, el 2 de enero, su historia de cómo
desde niña, desde adolescente, ha vivido con estas situaciones de este cáncer que de pronto ha estado invadiendo su cuerpo, pero ella se ha atendido, ella ha sido una mujer muy fuerte, que Marisela, te admiro de verdad por todo lo que haces para estar bien y para inspirar a otras mujeres a no rendirse. Eres una mujer increíble y maravillosa y de verdad te admiro por no rendirte. Después de esa entrevista, el 2 de enero, tuvimos una plática y ella me dijo, Grace, sí, efectivamente estoy limpia del cáncer de mama, pero ¿qué crees? Me detectaron algo en un pulmón y entonces Marisela tuvo que someterse a una operación. Creo que en febrero, si no mal recuerdo, ya ella nos platicará la próxima semana, pero ha sido un año complicado, fue un año muy difícil para ella porque ya no estamos hablando de un seno. Ahora el cáncer quiso invadir sus pulmones, pero gracias a los médicos que se dieron cuenta a tiempo, la operaron y ella hoy está bien y ella nos va a platicar de su evento que se llama Maquillando Guerreras, que es la segunda edición, que va a ser el 12 de octubre y nos va a estar platicando de este evento y de su proceso de enero, que fue cuando recibió esta noticia, hasta ahorita, septiembre. Bueno, ella regresa en octubre, pero su plática va a ser ahora en octubre. Justo, no sé, 10 meses o 9 meses del 2 de enero al 2 de octubre, que es, nos va a platicar, ¿no? Todo este proceso que ella ha vivido, pero de verdad, mis respetos para ti, Marisela. Y bueno, también tuvimos a una abogadaza que se llama Miriam García, y ella nos dio dos temas impresionantes. Uno, violencia maquiavélica, y otro, violencia encubierta. Ella es especialista en estos temas de maltrato hacia la mujer. Y bueno, ya la tendremos próximamente para que nos siga platicando de esto. No quiero ahondar en este tema por cuestiones complicadas que están sucediendo ahorita, pero Miriam, te mando un beso también. Eres una mujer increíble con una historia que también inspira, también me inspira. Tuvimos como invitado al doctor Saúl Garza, que nos habló de epilepsia, y a la doctora Beatriz Romo, que nos habló de autismo. Ellos son neurólogos especialistas en su rama, cada uno, pero lo que quiero enfatizar con ellos es ese corazón y ese amor que le ponen a su trabajo. Si en algún momento necesitan a un especialista para sus hijos, con ellos, de verdad, cuidan el corazón, no solamente de los niños, sino también el de los padres, los ayudan a involucrarse para que como papás comprendan cómo es esta situación, cómo lo pueden vivir de una forma que sea también buena para cada uno de los integrantes de la familia. También hablamos de marketing. Estuvo Lucero platicándonos con su socia todo lo referente a marketing, a querer apoyar a los pymes, y ellos les desarrollan toda su estrategia de ventas desde cero, porque tienen clientes que no, o sea, saben que quieren vender algo, pero no saben cómo hacerlo, y entonces ellas son especialistas para apoyar a las pymes y desarrollar sus negocios. Estuvo mi amiga Yolanda también, Yolanda Mondragón, hablando de su hijo, que bueno, lo mencioné al principio, también dentro del mundo de las adicciones, y él decidió ya no regresar a eso. Obviamente fue un proceso también muy largo, pero él cuando comprende que solo depende de él el no regresar, era un joven de 17 años, no regresar a ese mundo, él decide enfocarse en su escuela, y desafortunadamente dentro de la pandemia sale
a platicar con sus amigos un momento y bueno, en lo que aparentemente fue un asalto, pierde la vida. Y bueno, también Yola nos platicó ahí cómo fue su proceso de sanidad, el estar agradecida con Dios por haberle prestado a su hijo 17 años, por haberlo disfrutado y por haberlo sacado del mundo de las adicciones. Y como les decía al principio, parece que a veces no tiene lógica, ¿no? Lo que sucede, pero platicando con Yola, ella descubrió que su hijo seguía siendo acosado por las personas con las que él en algún momento tenía amistad para que regresara al mundo de las adicciones. Entonces, ella está convencida que Dios no quería ese sufrimiento para su hijo ni para ellos como familia y que la mejor opción era que él estuviera en la presencia de Dios, ¿no? Es la creencia de Yola y yo la comparto. Yo sé que en el momento es muy difícil que lo podamos ver como un propósito, como algo que Dios hizo, que Dios es bueno. Yo sé que a veces creemos que Dios no es bueno, o inclusive que ni existe, pero cuando le conocemos un poquito, podemos alcanzar a entender su gracia, su misericordia y su amor. También nos platicó Karen Díaz desde Colombia en una llamada telefónica cómo fue esta segunda oportunidad que Dios le dio, ahora ella casada por segunda ocasión con su bebé, cómo también su esposo ha hecho parte como suyo al hijo de Karen y que hoy son una familia. Ella nos compartió también su testimonio, cómo lo conoció y cómo ha sido todo este proceso de adaptarse, que también es una historia muy bonita. Yo les compartí un poco sobre mi experiencia sirviendo en los reclusorios y cómo ver las caritas de estas personas. Yo sé que es contradictorio, ¿no? Hablar de gente que hace mal, de personas que a lo mejor le arrebataron la vida a alguien, como en el caso de Yola, pero estar también del otro lado me hizo consciente que esas personas también vienen de situaciones en donde no han recibido amor, han recibido maltrato, rechazo, y no solo maltrato físico, también psicológico. Entonces todo eso los lleva a tener una vida compleja, difícil y pues llena de estos problemas, ¿no? Robando o pues quitándole la vida a otras personas. Y estando dentro de los reclusorios, ellos también pueden hacer una vida diferente porque adentro es como una ciudad chiquita en donde las autoridades les dan todo en el sentido de aquí te puedes preparar, aquí puedes sanar tu corazón, aquí puedes tener un nuevo comienzo y empezar de cero. Pero como todo, la decisión es personal, no obligan a nadie. Dentro de los reclusorios, o por lo menos en el reclusorio norte, hay un anexo que es para las personas que están en adicciones y ahí los ayudan con tanto amor a salir de estas heridas tan fuertes que ellos traen. Y entonces yo les platicaba cómo se conmovió mi corazón cuando los vi por primera vez, sus caritas tristes, apagados, ¿no? Inclusive su piel hasta se ve como opaca. Y ver cómo se fueron transformando poco a poco. La verdad, para mí eso llenó mi corazón y pienso que fue una de las experiencias más gratificantes que pude vivir y que agradezco a la persona que me invitó y que me llevó, porque yo también pude sanar muchas cosas estando dentro, conociendo gente de verdad. Son personas maravillosas, aunque suene contradictorio y raro, pero de verdad ellos merecen una segunda oportunidad, a pesar de lo que hayan hecho. También hablamos de Afores. También tuve bueno, esto de las Afores también es súper importante que tomemos en cuenta, que es para
para no esperarnos a ver qué vamos a hacer cuando nos vayamos a retirar, ¿no? Es importante llevar una planeación y ahorrar. Tuve a una hermosa abogada que es grafóloga, que se llama Gaby. Muchas gracias también, Gaby, por toda tu aportación. Estuvo Roxana Caro con el tema de migración. Bueno, les hablé de una situación personal cuando hice una pausa unas semanas, pero eso me llevó también a reinventarme y a darme cuenta de que hay momentos en que no estamos con las personas correctas y hay que salir de esos lugares y retomar las cosas y nuestros propios proyectos. También les hablé un poco de pornografía, de por qué sí, que más bien no es sí, más bien por qué es no, porque eso también nos afecta y nos distorsiona nuestra visión de las otras personas, ¿no? Tuve un tema increíble que se llamó Amor a prueba de domingos grises y calcetines tirados. Creo que es uno de mis temas favoritos porque ahí hablé un poquito sobre mi visión, sí, sobre el amor, pero cómo Dios me ha mostrado que es importante soltar algunos problemas, no hacerlos grandes y dejarlos pasar. Obviamente todo es dentro de nuestros límites como personas, porque cada uno tenemos límites diferentes. Hay quienes sí dicen, yo no tengo problema con esto, y son situaciones obviamente no graves, ¿no? Como a lo mejor, tu novio te dejó en visto y a lo mejor no es tan grave para ti porque sabes que es TDAH y que se distrae fácilmente y que su mente gira con 10 actividades en el momento, ve tu mensaje, pero ya le hablaron aquí y ¿qué crees? Se le olvidó contestarte y tú así de, oye, pero ¿por qué no me contestas? No hacer líos, ¿no? De esas cosas que son pequeñas y claro, que obviamente tenemos que valorar porque no es lo mismo que una persona con TDAH no te responda un mensaje porque se le olvidó por cómo funciona su mente, que una persona que te quiere manipular, ¿no? Entonces hay que estar bien abusados, por eso es importante trabajar en nuestras emociones. Y bueno, y en este tema del amor, que no es para mí, está bien padre el tema de, sí, el enamoramiento y te dedico canciones y está bien bonito, pero el amor realmente se demuestra cuando tienes días grises, días complejos y cuando ya estás viviendo con la persona que te deja los calcetines tirados y aunque a ti te moleste, que puedas decir, híjole, ok, yo los levanto y los llevo al cesto. Es un tema muy complejo, pero hay cosas por las que podemos pelear y hay problemas por los que, ¿sabes qué? Por esto no voy a hacer un lío, ¿no? Que es mejor hablarlo en momentos con calma, en momentos cuando ambas personas son receptivas y tenemos mejores resultados que si atacamos y que si peleamos y si señalamos, ahí no vamos a conseguir nada. Y pues bueno, también hablamos de la trata de personas apenas hace 2 semanas y también tuvimos tema del nido vacío con Adriana Vanegas, que también nos compartió su experiencia, que fue impresionante, ¿no? Como esta forma ella transformó, sí me duele que mis hijos ya no estén, pero ¿qué crees? La recámara de uno de mis hijos ahora es mi closet y yo tengo ahí también mi espejo y todo mi arsenal de cosméticos. O sea, son como estas etapas también de la vida por las que tenemos que atravesar, que tenemos que estar conscientes que es importante porque las vamos a vivir y no podemos dejar a los hijos atrapados con nosotros como padres. Y bueno, este fue un pequeño resumen de todo esto que hemos vivido durante este año de Nuevos Comienzos y les agradezco a todos, a la producción, a Chelis, a Abril, a Rosalía, a Lalo y hoy aquí a Sam, que está aquí también conmigo en la producción. Muchas gracias a todos por su apoyo, porque sin cada uno de ustedes este programa no podría ser posible. Y bueno, pues yo me despido y nos vemos la próxima semana. Ya les dije que va a estar Marisela Ochoa también platicándonos sobre este tema de cáncer. Y bueno, pues muchas gracias, que tengan excelente día y nos vemos pronto.
Atención amantes del cuidado de la piel. ¿Buscas una solución holística que realmente funcione? Descubre Neora, la marca que está revolucionando el cuidado de la piel con productos diseñados para realzar tu belleza natural. En Neora combinamos la sabiduría de la naturaleza con la ciencia de vanguardia para ofrecer productos que nutren, rejuvenecen y transforman tu piel. Pero eso no es todo. Sigue a Neora en nuestras redes sociales y mantente al tanto de nuestros consejos exclusivos para tu piel, promociones especiales y mucho más. Síguenos en Facebook como Cuida tu piel con Neora by Grace. Y también encuéntranos en gracemendoza.neora.com. Dale a tu piel el cuidado que merece. Descubre la magia de Neora hoy mismo y luce una piel radiante y saludable. Neora, cuidando tu piel con la ciencia de la naturaleza. Y así llegamos al final de otro episodio de Nuevos Comienzos. Gracias por acompañarme. Yo soy Grace Mendoza. Espero que las historias, ideas y consejos compartidos te inspiren y veas una oportunidad para renovarte, crecer y redescubrirte. No olvides seguirme en mis redes sociales. En Facebook, Graciela Mendoza S y Cuida tu piel con Neora by Grace. En Instagram, gracems.01. Nos vemos en el próximo episodio.